asiento. Gracias. Aleluya. La Biblia a mí me dice que Él no habita en templos hechos de hombres. Él no habita en templo hecho de hombre. Nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. ¿Estamos de acuerdo a esa declaración? Dice Primera de Pedro 2 que somos piedras vivas. Por tanto, nosotros solamente somos piedra viva, pero la piedra angular se llama Cristo Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Ok, vamos a llamar a esta enseñanza llamados y consagrados. Llamados y consagrados. ¿De dónde estábamos? Y dónde el Señor nos sacó y nos puso. Al escuchar ese pito sonar, me recuerda mi tiempo de adolescencia y parte de mi juventud. Aún sirviendo en la iglesia, el pastor, bendigo al pastor, ya él se fue a la presencia del Señor primero. Él me decía, no importa, si esa es su debilidad del fútbol, porque estábamos en campeonatos, entonces me decía, tráigase los tacos. Guarde los tacos allí, y eso sí, pero tienes que enseñar primero. Cuando termine de enseñar, meta a la gente a orar y yo sigo con la gente orando y usted vaya a cumplir su compromiso. Bendigo a Dios porque esa sabiduría del pastor me tiene aquí hoy. Si hubiera sido ortodoxo y radical, quizás no estuviera yo hoy aquí, pero Dios en su misericordia me alcanzó. Ese lugar, ese espacio hizo que yo pasara más glorias que vergüenzas, más vergüenzas que gloria, más bien en esa plaza de fútbol, pero Dios me sacó y bendigo al Señor. Aleluya. Muy bien, toda esta noche Dios nos ha hablado, Dios nos ha tocado, creo que Dios nos ha desafiado, creo que Dios nos ha puesto la palabra a nuestras narices para que entendiéramos que Él es dueño y Señor de todo. Digan conmigo, llamados y consagrados. Muy bien. Cuando usted lee Apocalipsis, estos días atrás nos hemos enfocado en los evangelios. La primera noche hablamos de Juan. En la segunda noche hablamos de Mateo. Hoy dejamos un poco los evangelios, a ver si seguimos de noche, ahora en la noche. Pasemos este momento a Apocalipsis. Porque quiero obedecer la voz de Dios a mi corazón. El pastor me dice, si puede bendecirnos, traer una palabra a la iglesia, con mucho gusto vamos a hacerlo, pero tampoco no es lo que yo quiera, es lo que Él quiera que nosotros hablemos. Esto lo hemos compartido una y otra vez, pero no puedo dejar de decirlo porque creo que es el deseo de Dios para nosotros. Dios está interesado en nosotros. Y nosotros, Dios nos ama tal como somos, con nuestros defectos, con nuestros errores, así Dios nos ama. A Dios no le interesa nuestro pasado. Dios tiene planes mañana con nosotros. Y para esto Dios nos sacó de donde estábamos. Donde antes no valíamos nada, el Señor puso un nombre y nos puso un lugar y nos dio un lugar hermoso donde hoy estamos. A Él sea la gloria. Dios no solamente me rescató, sino también se complació darme el privilegio de hacer lo que los ángeles no pueden hacer. Los ángeles anhelan predicar el evangelio de Cristo, pero no pueden hacerlo. Dios no se los permite. Y gracias a Dios, Dios no le permite que los ángeles vinieran a predicar el evangelio a la tierra. Porque en el momento que una persona rechace el evangelio de Cristo, ellos lo matan.
porque ellos no son más que ejecutores de la palabra de Dios. Ellos no sienten, ellos no saben lo que es compasión, porque ellos nunca fueron redimidos. Ellos no sienten, no saben lo que es misericordia, porque por ellos nadie murió en la cruz. Por tanto, si 2 ángeles quemaron a Sodoma y Gomorra, ¿qué no harían con que él rechace a Jesús como el Señor de la vida? Pero no lo hizo, y ahora te dio el privilegio, me dio el privilegio. ¿Cuántos pueden aplaudirle al Señor por esas cosas maravillosas? No me da mérito alguno. No tengo nada en que gloriarme más que en mi debilidad y en la cruz de Cristo. Pero sí bendigo a Dios porque puso su misericordia en mí. Siempre oré al Señor: Dios, dame la oportunidad de servir. Mis tíos fueron pastores, mis primos fueron pastores y presbíteros. Tanto materno como paterno, tengo tíos que fueron y sirvieron al Señor y aún sirven al Señor. Pero yo dije, bueno, Dios va a tener misericordia, y lo tuvo. Y cuando llegué a Santa Rosa de Zabalito en el año 88, y Dios allí conocí a la hermana que limpiaba, una jovencita que limpiaba la capilla. Y era una ovejita que estaba ahí, necesitaba un pastor, yo. Y 8 meses después de tener el permiso de sus padres para llegar a visitarla, la desposé en el altar. Ya ha pasado 38 años y aún me enamoro más de ella. Esta vida me ha enseñado a levantarme junto con ella. Dios nos ha llevado a lugares inimaginables. Dios nos ha puesto en lugares de honra para Él, la gloria, para la honra de Él. Con esto quiero decir que Dios, si lo ha hecho conmigo, con usted, ha hecho mucho más cosas de lo que ha hecho conmigo. Pero bien, vamos al texto. Al otro lado del Éufrates, hoy por hoy podemos encontrar noticias que nos llena de asombro y nos aturde y nos llena de tantas cosas, preocupación. Pero en el tiempo de Juan el teólogo del que estamos hablando, Juan el que está aquí en la isla de Patmos, Domiciano el emperador había dictado una ley que todos tendrían que arrodillarse cada vez que él y la emperatriz llegaran y entraran, sea el mercado, sea en la plaza, donde estuvieran. Cuando ellos dos, el emperador y la emperatriz, entrara, todos los presentes tenían que arrodillarse. Todos tenían que poner la rodilla y la frente en el suelo y decir: grande rey, grande el emperador, grande la emperatriz. Era una manera de adorarle y darle honra al imperio romano. Pero los cristianos estaban en medio de ese juego, y los cristianos no se arrodillaban. Los cristianos estaban ahí fiel a sus votos a Dios. Entonces, en esa situación donde estuvieron, vino y dictó una sentencia contra los cristianos de la persecución para matarlos si no se arrodillaban a adorar al emperador. Ahí estaba Juan, que Dios tomó, y Dios permitió que Juan también fuera el guía espiritual de la iglesia. Y como Juan no permitió hacerlo, mucho menos, porque él caminó con Jesús, anduvo con Jesús, comió con Jesús, vio señales que hizo Jesús, vio multiplicaciones que hizo Jesús y tantas otras cosas más, él jamás se iba a arrodillar delante del emperador. Martín Lutero dijo, y aquí cito:
Tengo una cabeza y lo doy por Jesús. Si tuviera 1000, lo doy por Jesús también. En este texto me dice que fue desterrado por esa decisión Juan, llevado a más de 40 kilómetros de tierra firme para que muriera en una isla llamada Patmos. Allí se desterraban a las personas para que murieran por insolación, por hambre, por sed, por las plagas, por lo que sea, que murieran. Y Juan tuvo la suerte de ser llevado también a ese lugar, a la isla de Patmos. Pero antes de ubicarnos en la isla de Patmos, nos devolvemos al tiempo de Jesús, cuando él ponía su cabeza al pecho de Jesús. Cuando Juan ponía la cabeza al pecho de Jesús, él recordaba esa escena. Ese maestro que estaba a la par, que le abrazaba, que le hablaba, el amigo íntimo de Jesús. Ese amigo Juan escuchó de su amigo diciendo: yo me voy a ir, pero voy a volver otra vez. Yo me voy a ir, me van a matar, voy a morir, pero a los 3 días voy a resucitar. Él había escuchado todo el sermón del monte. Él había escuchado todo lo que iba a pasar en la compasión, muerte de Jesús. Ahora, su amigo Jesús había sido llevado al cielo 70 años antes de este acontecimiento de la isla de Patmos. Ya el anciano Juan, un anciano ya para morir por su fe, estaba allí defendiendo más o buscando más respuestas, porque tenía tantas preguntas que no había quien le diera respuestas. En eso aparece algo maravilloso. Cuando él está en esa pena, en esa situación que les mencioné, deseando morir quizás, escucha una voz detrás de él, a su nombre. Cuando no había nadie que le visitara, no había amigos, no había nadie, no había hermanos de la fe, no había nadie que pudiera estar, ninguno de los apóstoles, compañeros suyos, estaban allí. Entonces, ¿quién le habló? Cuando él estaba en esa situación, alguien le habló atrás. Y era una voz fuerte, una voz firme, una voz que le hizo temblar, una voz que él recordó. Esa voz yo lo he escuchado hace 70 años atrás. Yo sé quién es, aunque no vuelva mi mirada atrás. Esa voz yo sé quién es la voz del Verbo de Dios. Esa voz es del Cordero de Dios. Esa voz es de mi amigo Jesús. ¡Aleluya! Dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan, que entonces de Apocalipsis dice: yo, Juan, estaba en el día del Señor cuando detrás de mí escuché una voz que dijo: yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Dios nunca nos va a dejar, aunque estemos en la isla para ser muertos, jamás Dios nos va a dejar. Aunque pasemos por penas, aunque estemos lejos de nuestros familiares, aunque creamos que nadie sienta compasión por nosotros y nos hayan abandonado los amigos, nos hayan abandonado los padres, aunque nos hayan abandonado todo mundo, Jesús nunca nos va a abandonar. Jesús nunca te va a abandonar. Él está contigo en el dolor, contigo en la miseria y en los fracasos. Ahí está el Señor contigo. Juan, en esa situación terrible donde estaba, oh, bendito el nombre de Cristo. Cuando usted lee a Hebreos capítulo 11, por favor, ubícate en la Biblia allí conmigo. Dice la Biblia, ¿y qué más dice el escritor a los Hebreos? Capítulo 11, versículo 32 en adelante. Dice el escritor: ¿y qué más? Aleluya. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak,
de Sansón, de Jefté, de David, asimismo de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en lugar a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados y no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y otros experimentaron vituperio y azote, y más de estos fueron, más de esto, prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, del cual el mundo no era digno, errantes en los desiertos, por los montes y por las cuevas, por las cavernas y por la tierra. ¿Qué clase de padres de la fe tenemos nosotros? Ellos estuvieran no en la vitrina para que hoy nosotros lo viéramos. Ellos no estuvieran allí. Ellos ejercieron su propia fe para que tu fe y mi fe no se quiebre jamás. Cuando Juan está allí en esa situación, Dios le dice a Juan, después de comienza a ver todas las revelaciones, Juan, aparece algo aquí que me llama poderosamente la atención. Cuando usted va al capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18, usted va a encontrar a Israel en el escenario. Pero lindo, no vas a mencionar a la iglesia allí. ¿Por qué? Porque la iglesia en el capítulo 10, antes en esos capítulos, está en la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la boda del Cordero. No es sino hasta el capítulo 19 cuando aparece Jesús. Aleluya. Aparece el nombre ahí, Jesús, con la iglesia, a su nombre, con la iglesia. A Él sea la gloria. Tenemos como iglesia que preservar la herencia teológica. La iglesia no depende de la solvencia económica. La iglesia no depende de los inventos que podamos nosotros tener y poner. Las luces no traen la presencia de Dios. El humo que pongamos no atrae a la presencia de Dios. ¿Cómo celebro lo que están haciendo acá? Porque esto es indicativo de que estamos entendiendo el propósito de Dios. Si hay algo que va a hacer crecer esta iglesia, es el fuego del poder del Espíritu de Dios. Es el fuego santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Dios no está buscando personas letreadas. Dios puede usar a las personas, tantos catedráticos y personas letreadas, como Dios está salvando los del vulgo también. Dios está salvando a los ricos y a los pobres, los de la alta clase, la mediana clase y de la baja clase y de los parias también. Dios está rescatando a todos para ser un solo pueblo por el cual va a venir al del cielo a la tierra y se lo llevará a su nombre. Qué lindo es Dios. Estoy convencido que nada lo que hagamos va a hacer cambiar lo que Dios tiene establecido. Cuando Dios te levanta, nadie te va a derribar. Y cuando Dios dice por aquí es por ahí. Aleluya. La iglesia tiene que preservar la herencia teológica. No es los métodos pedagógicos que nosotros tengamos. Es bueno educarnos, sí. Es bueno formarnos, sí. Es bueno, sí. Claro que todo es bueno, todo es excelente. Pero lo que tenemos en nuestras manos, pongámoslos a los pies de Jesús. Pongámoslos. Y Él se va a glorificar con lo que tenemos allí.
La Biblia es insustituible. La Biblia es importante, no solamente es permanente, no solamente es trascendente, sino también es relevante. Gabriela Mistral, insigne poetisa chilena, laureada por el Premio Nobel de Literatura, dijo: es imposible vivir sin Dios y sin la Biblia. Jorge Washington Cervantes, uno de los expresidentes de los Estados Unidos, dijo: no se puede vivir sin Dios y sin la Biblia. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aleluya, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No sé qué habrá en esa Biblia, no sé qué habrá en este libro, aleluya, no sé. Lo que sí sé es que cuando yo leo lo que dice allí, mi fe crece, yo actúo, veo la mano de Dios y veo cosas que nunca he visto. Veo la mano poderosa de Dios sanando, restaurando, libertando a su nombre y salvando a las personas. Algo tiene que haber ahí. Algo tiene que haber. Aleluya. Aleluya. Juan el teólogo, en este capítulo que hemos leído, que leemos, recibe una indicación para que hiciera tres cosas. Le dice Juan, observe conmigo en el capítulo 11, versículo 1. Juan recibe una indicación que dice: haga tres cosas. Número 1, le dice: mida el templo. Le da una caña de medir semejante, parecido a una vara de medir. Y le dice Dios, Juan 1, mida el templo. ¿Cuánto alaban a Dios? Mida el templo. Mencioné ahorita que Dios no habita en templo hecho de por humanos. Pero cuando una casa es consagrada, es casa de oración y puerta del cielo. Mi esposa y yo, Dios nos permitió asistir a una reunión al este de Jersey, una reunión pastoral en el este de Jersey. Y cuando llegamos a esa iglesia, he visto muchas iglesias, pero cuando llegué allí yo estaba asombrado. Uno de los pastores que llegó allí me dice: ¿usted mira toda esta maravilla? Le dije: está hermoso, simplemente maravilloso. Y me dice: el valor de esta iglesia es de $1,000,000. Yo dije: ¿qué no compraríamos nosotros y cuántos templos no haríamos en Costa Rica? Nosotros hemos estado en iglesias carentes de muchas cosas y hemos predicado el evangelio en lugares que uno dice: increíble que haya iglesias así. Y yo viendo esa majestuosidad, ahí estuvimos en esa reunión en el este de Jersey. También asistimos, si usted va a Google y busca iglesia hindú, y te das cuenta lo que te estoy diciendo. Cuando entramos mi esposa y yo, y mi hijo mayor que iba con nosotros, que nos llevó para el lugar, ubicado en Robbinsville, en Jersey. Cuando uno comienza a llegar a ese lugar, hermano, uno dice: qué desperdicio de dinero. Qué desperdicio de dinero. Para poder, donde está el estacionamiento, a donde está,
la capilla o la iglesia, hay que caminar bastante. Y no solamente eso, sino el rito que hay allí, la forma en lo que se ve, los millones de dólares que cuesta esa iglesia. Y hay que sacar cita para poder que le den entrada a uno. No cobran la entrada, sí, pero hay que cumplirlos a pie de la letra, los requisitos. No se permite fotografía, no se permite celulares, no se permite nada de eso, se permite entrar allí. Usted puede caminar bajo en lo que usted camine, lo que quiera, pero hay un momento donde se va a entrar al lugar más sagrado de ellos. Usted tiene que quitarse los zapatos. A nadie se le permite entrar con zapatos, sino descalzo. Y no mira por lo que usted quiera mirar. Usted dice, son millones de dólares que vale esto. Y yo le decía a mi esposa, como arte, wow, como arte maravilloso. Pero hay una presencia que no es la presencia que yo estoy acostumbrado. Aquí me siento casi inmundo, casi leproso, con todo respeto mi comentario. Aquí no me siento bien. Respeto la fe de ellos, claro que lo respeto, pero ¿sabe qué? Ellos necesitan a Jesús. Ellos no conocen a Jesús. Ellos no saben quién es. Aquellos elefantes, aquellas cosas que para ellos significa tanto, para mí es obra escultural solamente, porque para mí no es la figura externa. Para mí es el Salvador, el dueño del oro y la plata, el que hizo los cielos y la tierra. A él, solo él la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Dios le dice a Juan, mida el templo. ¿Por qué es necesario medir el templo? Dios no está pensando en este material, piedra, arena, cemento, hierro. Dios no está pensando en esto. Dios no le dijo a Juan, mida esto. No mida, Juan, no mires y no mida el diámetro de esto. No, Dios no está interesado en esto. Dice, mida el templo, y el templo es usted y el templo soy yo. El templo es usted y el templo soy yo. Así es que número uno, en esta hermosa mañana, Dios nos está midiendo. El Espíritu Santo de Dios ya no es Juan, ahora es el Espíritu Santo de Dios que te está midiendo. Dios te está midiendo. Dios te está midiendo a su nombre, a su nombre, a su nombre. Dios nos está midiendo. Dios le dice a Juan, mida el templo. Mídalo. ¿Qué es medir? Es derecho de posesión. Cuando usted va a medir un terreno, es porque es suyo. Eso se lo marcó. Esto es suyo. Es suyo. Si no está, ¿verdad?, con el sello suyo, no lo es. ¿Y por qué Dios está interesado en medirte? A su nombre. Porque el Espíritu Santo de Dios está corriendo a medirte. Alguien, yo sé que Dios nos está hablando en esta mañana. Dios nos está hablando. El Espíritu Santo de Dios está preocupado porque el tiempo corre. Las señales se están pasando. Los acontecimientos que dijo que salió de la boca de Jesús, ya todo se está cumpliendo. Es hora de salir y medir el templo. Dios te está midiendo. Dios te está midiendo. A su nombre. Dígale que está a la par suyo, Dios te está midiendo. Qué lindo es Dios. Aleluya. Cuando usted lee el capítulo 21 de Mateo, versículo 13, Jesús dejó claro y dijo, pero no midan el templo, no mida el patio, porque va a ser hollado por los gentiles. Pero sí está interesado en medir el templo. Dios está tomando medida. Aleluya. A Dios no le interesa el rollito de mi panza.
A Dios no le interesa si yo estoy o no perdiendo cabello. A Dios no le interesa, no es la preocupación de Dios. Dios está interesado en ver quién soy. ¿Quién soy yo privado? ¿Quién soy yo público? ¿Quién somos nosotros en el trabajo? ¿Quién somos en el esparcimiento donde vamos a jugar mejenga y donde vamos a comernos una carnita, o donde vamos a la playa, o donde vamos a un día de campo? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué decimos? Dios nos está midiendo. Dios te está midiendo a su nombre, a su nombre, a su nombre. Dios te está midiendo, porque si te mides porque está interesado de ti. Si Dios no te midiera porque no le interesa quién eres, te sacaría de su programa, te sacaría del objetivo, pero Él está interesado. No me dejes afuera a Él, no me dejes afuera a ella. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero usar, quiero usarlo más, quiero usarlo más, quiero que viva para mí. A su nombre. Mira el templo, le dijo. Santo el nombre de Cristo. ¿Qué más? Observe conmigo en el capítulo 1 donde estamos, en Apocalipsis 11. Le dijo número 2. Mira qué. ¿Midiera qué? Mida el altar. Hermano, hermana, esto ha tocado mi corazón tan profundo. Si soy sincero ante Dios y ustedes, esto me ha llevado a llorar a solas con Dios. Porque hoy el altar se ha vuelto un lugar para espectáculo. Hoy este lugar se ha vuelto tarima de espectadores, no un altar. En el altar lloramos. En el altar derramamos nuestra alma delante de Dios. Hoy los altares en su mayoría ya no se llama altar, se llama tarima. Ahí hay demostración de habilidades. A Dios no le sorprende cuánto yo cante, cuánto toque, cuán hábil soy con un instrumento. Dios se agrada cuando esto es tocado y perfuma su altar como lo hacía David. Dios se agrada cuando, así como David allá pasteando las ovejas de su padre, sacaba el arpa y comenzaba a tocar, y la gloria de Dios estaba en la vida de David. Así, eso es lo que le agrada a Dios, eso sí le encanta a Dios. Los demonios y los espíritus que estaban en Saúl no aguantaban el toque de una melodía, no aguantaban, no soportaban la melodía de una mano ungida. No es la cuerda de la guitarra, no es el sonido de viento, de cuerda o de mar, no, sino la unción de Dios, la unción de Dios en esa persona, la unción de Dios en ella. A su nombre. Mide el altar. Dios está diciendo: mide el altar, por favor, Espíritu Santo. Mira quién se sube ahí al altar. Espíritu Santo de Dios, mira quién se sube acá. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a tocar ese instrumento? Mira, Espíritu Santo, ¿quién lo hará? Dios está interesado a medir el altar. Y yo no quiero estar profanando el templo ni el altar de Dios. ¿Cuánto sacrificio se está dando desde el altar con mano sucia, con conducta reprochable, con testimonios horrendos?
Por eso las personas no quieren conocer, no quieren aceptar a Jesús. Por eso dice, para ser igual que Él, ella no lo voy a hacer. Porque véanlo como predica y lo tienen predicando y lo tienen sirviendo. Ahí está dando clases de escuela dominical. Si me pagara primero, le creo. Si cumpliera lo que dice, me lo creo. Oh, la gente está viéndonos. Lo más próximo que puede ver una persona a Jesús es cuando te ve a ti y me ve a mí. Es lo más próximo. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús, a su nombre. ¿Qué clase de mensaje estamos predicando? Este lugar, ¿para qué? Para reunirnos, para decirle a la congregación, ¿la están pasando bien? ¿Todo está bien? Como decimos nosotros los ticos, pura vida, pura vida. Vea los mensajes del Señor, predicadores, no se negocia por nada. Usted que predica la palabra de Dios, escucha lo que el Señor está diciendo. Si no te quieren invitar por decir la verdad de Dios, vaya al tubo de agua y toma agua usted. Renuncie a la Coca-Cola y a los refrescos y a los sándwiches y embutidos y todas cosas que te quieran regalar, las pizzas y demás, no importa. Sea fiel a la palabra, sea fiel a la palabra. Sea fiel a la palabra. Aleluya, fiel a la palabra de Dios. Mira el altar, le dice Dios a Juan, porque el altar tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio. El día en que nosotros ofrezcamos sacrificios que no agrada a Dios, Dios jamás va a estar con nosotros. Yo no quisiera asistir a una iglesia donde la tecnología sea de punta. No me gustaría ver donde esté una iglesia con cortinas multicolores, de lujos, de asombros, de lujosas cosas y tanto más. No me gustaría estar ahí. Prefiero un rústico lugar con la presencia de Dios que un majestuoso templo como este templo que mencioné temprano. No está la presencia de Dios, porque aquí el Señor sana, aquí el Señor salva, aquí el Señor manifiesta tu gloria, aquí Dios llama predicadores, aquí Dios llama evangelistas, aquí Dios marca y sella hombre de Dios, mujer de Dios. Mira el altar. ¿Con qué nos presentamos delante de Dios? ¿Con qué? Le digo al Señor muchas veces, Dios, gracias. Gracias porque me permitiste pasar tanto tiempo en las aulas aprendiendo cosas que yo no sabía. Gracias por eso, pero solamente es la herramienta que pones en mis manos. Pero no soy yo, eres tú, Espíritu Santo. Eres tú, Espíritu Santo. ¡Aleluya! El diablo se ríe de nuestra inteligencia y se burla de nuestras capacidades. Pero tiembla cuando ve a un cristiano débil de rodillas delante de Dios. A su nombre, apláudale al Rey, a su nombre, gloria a Dios. Aleluya. Cuando usted lee Hechos capítulo 19, versículo 2. Me llama poderosamente lo que sucedía en la iglesia del inicio, la iglesia del siglo XVI, cuando se reunía la congregación después de la dispersión que andaba la persecución de Pablo de Tarso por todo lado, llevando cartas para matar a las personas y encarcelarlos a los cristianos. La Biblia dice que los cristianos, cuando se encontraban uno a otro, no se preguntaban qué tipo tienes de celular, tienes el último modelo del celular, qué ropa tienes, es de marca. No le decía qué zapato tienes de marca, qué perfume te pones, es el más caro. No, la Biblia dice que ellos se decían uno a otro: recibiste ya el Espíritu Santo cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. A su nombre.
Y sucede que nosotros nos metemos en ambigüedades. Por eso no sucede nada. Por eso las personas llegan enfermas, se van peores. Por eso aquí no vemos sanidad, no vemos milagros, no vemos restauración, no. Pero el día que las personas vengan enfermos, aleluya, no necesitan venir aquí. La gloria de Dios toca, aleluya. ¿Sabe? Cuando las personas pasan ahí, dice algo pasa ahí, algo siento ahí. Las personas jugando mejenga ahí en el lugar donde están, pueden decir, no soporto, no soporto. Hay algo que me llama y no es la iglesia, es Dios, es Dios, es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Mira al altar. Es lo que el Señor le está diciendo, mira al altar. El Señor está interesado en que nuestro altar esté siendo medido. Amén. Hoy las iglesias en sus temas, y esto me duele tanto, en sus púlpitos hay un ausentismo de la persona, del fuego del Espíritu Santo. Ya no hay volver a la Biblia. Ya no hay volver a la doctrina de la Biblia. Ya no hay que ese fuego en el altar. Ya no hay. Recuerdo que cuando tocaba en mis inicios, el pastor me nombró en el Danto de San Vito aquellos años. Me dijo, hazte cargo de la música. Entonces yo agarraba y tocaba lo que me gustó hacer, la guitarra. Y agarré a la guitarra y comenzaba a ministrar. Pero cuando yo estaba allí, veía a la pastora siempre ahí orando. Y cuando ya iba a iniciar el culto, la pastora me decía, ven acá. Usted no se permita tocar sin antes orar por usted, para que Dios use sus dedos, para que la melodía, que la canción que salga de usted nos ministre a todos, para que las personas sientan el poder de Dios. Y ella oraba por nosotros y el fuego de Dios caía de una manera maravillosa. Hoy los mensajes en el altar lo están sacando de YouTube. Hoy en el altar están dando pastos secos a la iglesia, a las ovejas. Están reciclando cosas que no tienen que ver, y Dios quiere hablarnos diferente. Dios quiere llevarnos en una dirección diferente. Dios quiere ponernos una visión diferente, porque no todos los que tienen ojo tienen visión. No todos los que tienen ojos tienen visión, y Dios quiere poner en ti visión a los ojos que tiene y ver. Todavía hay pueblos que conquistar. Todavía hay pueblos que conquistar. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. No puede el mundo ser mejor que nosotros. El diablo no puede ser más inteligente que nosotros. ¿Cómo es que ponen una cantina al otro lado casi en competencia? Al frente ponen un negocio, al otro lado ponen un salón de baile. ¿Cómo es posible? Y nosotros no podamos poner una iglesia que predica que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene y Cristo bautiza en el Espíritu Santo. Claro que podemos. Junto con la tarea, Dios nos da los recursos. ¿Cuánto pueden aplaudirle a Jesús? Aleluya. Aleluya. Cuando uno se atreve, Dios, y me encantó lo que la hermana dijo de desafiarse, de ser agresiva, en otras palabras, de lo que Dios le ha puesto. Esto tiene que ser así. Tiene que ser así. A Él la gloria, a Él la honra. A Él la gloria, a Él la honra. En una de las reuniones de oración con los pastores del distrito, aquel entonces, siendo el pastor Johnny Arias en este lugar, aquel entonces estábamos orando al Señor, que Dios nos diera una visión diferente, y acordamos orar por el Señor. Y decían, ¿quién va a ir? Dije, con mucho gusto yo voy.
Y fui y hablé con él y aceptó. Y cuando tuvimos la reunión, llegamos todos, le firmamos la Biblia, oramos por él. Algo maravilloso, lo que haya pasado con él no lo sé. Lo que sé es el privilegio. Tienes que ser agresivo, tienes que ser positivo, tienes que ser activo. Y Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe, porque Dios honra a los que te honran. A Él sea la gloria. Voy a terminar porque si no me van a bajar de aquí. Número 3 y final. Voy a adelantar más. Dios está esperando de nosotros personas con decisión. Aleluya. Con decisión. Ahí la hermana que tiene este bebito. No es este bebé nada más. Nosotros vemos un bebé. Ahí ella está alzando al pastor de la iglesia. Mientras el mundo y el pueblo alrededor estaban viendo a un joven pastor, David, Dios estaba viendo al rey de Israel. Dios estaba viendo al rey de Israel y al rey de Judá. ¿Qué tienes hoy? Quizás ese rey de Israel, ese pastor, ese evangelista, ese misionero, ese comunicador de la palabra de Dios, puede ser que hoy está en la cantina, puede ser que ahí esté atajando ese partido, puede ser que está ahí como suplente jugando fútbol, donde ande, que esté en la policía, esté en el lugar de cargo público, donde esté, profetiza, abra tu boca, aleluya, ponte de pie, hermano, ponte de pie un momento y alza tu mano y diga: yo profetizo, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, aleluya, es hombre de Dios, mujer de Dios, ora, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos creyendo a tu palabra, creyendo que así será, que tú vas a hacer la obra en ellos, Señor, como lo has hecho con nosotros. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo.